Hola chicos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Elsa Guerrero y les voy a platicar cómo realizar la tarea EA3 de factibilidad. Bueno, ya estoy aquí en la sección 3. Bueno, es EA3, entrega de caso de estudio, evaluación de mercado y técnico. Básicamente lo que nos pide la tarea es, aquí vienen los pasos, ¿no? Tienes que revisar estas dos lecturas, hay que descargar el formato y hay que irlo realizando. Entonces, voy a ir haciéndolo paso por paso. Bueno, si le dan aquí, nos va a descargar el formato. Las primeras dos secciones son relativamente sencillas. Nos habla de una evaluación del estudio de mercado. Dice, con respecto al resumen ejecutivo, redacta las recomendaciones que le harías al director de la planta patrón. Y tienen que ser muy específicos, sí tienen que poner así aspectos positivos, negativos, riesgos, contratiempos y condiciones favorables. Y en la sección 2, igual, hay que ser muy específicos, hay que cumplir con lo que nos pide la demanda, capacidad diseñada, distribución geográfica y disponibilidad de insumos. Básicamente en el punto 1 y 2 lo van a resolver con las lecturas que muestra con estas dos. Caso patrón, aquí viene todo lo de su historia, organigrama, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí viene como la información general. Aquí está, ¿no? Caso de estudio, viene información complementaria, habla del tamaño de la oferta, habla de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos primeros dos puntos, punto 1 y punto 2, básicamente es revisar la lectura y completar. Ustedes no tienen que hacer en esta sección, no tienen que buscar información más allá, ¿sí? En la sección 3 habla del proceso productivo, ¿no? Entonces ya te va diciendo que tienes que hacer un diagrama de flujo. Y para hacer el diagrama de flujo, pues tienes que ir desmenuzando cada uno de los temas, de los puntos que aquí te dicen. ¿Cómo se hace un diagrama de flujo? Bueno, pues ahí está. Aquí te dice, ¿no? Cómo realizar un diagrama de flujo. Te dice cuál es la simbología, qué significa cada una de las cosas, cada uno de los símbolos y cómo hacerlos. Aquí viene un ejemplo. Básicamente es realizar un diagrama de flujo. La recomendación es que lo hagan, lo pueden hacer a través de un Word. En insertar, permítanme, habilitar. Para realizar el diagrama de flujo, pues básicamente se posicionan en la información. Aquí les recomiendan que lo hagan en Visio. La verdad es que si no tienen el programa no se preocupen. Pueden hacerlo a través de el Word. Insertar, formas y aquí viene, ¿no? Vienen los símbolos para hacer un diagrama de flujo. Vienen fechas, conectores, etcétera. Entonces aquí no se complique. Yo les voy a mostrar el ejemplo del mío. Aquí está, ¿no? Yo lo separo por departamentos y aquí viene qué parte, qué acción realiza cada departamento. Por ejemplo, empieza en almacén, reciben la materia prima, hacen una inspección, la pasa, sí, no la pasa, se regresa. Aquí vienen los procesos. Ok. Y luego viene en el punto 4.
te pide que realices a través del método sinérgico Brown y Gibson, realices la localización de planta. Ellos te sugieren de entrada a Monterrey, tú tienes que seleccionar 2 ciudades. ¿Dónde obtenemos o cómo realizamos este método Brown and Gibson? Bueno, a lo largo de la lectura o a lo largo del material viene este enlace, Ingeniería Industrial, métodos de localización de planta, le dan clic y nos va a redireccionar a esta página. Y aquí habla básicamente de cómo ir haciendo ese método de localización. Aquí habla, ¿no? Te dice que básicamente cómo es este método, pues considera 3 tipos de factores. Los factores críticos, los factores subjetivos y los factores objetivos, ¿no? Entonces, considera 3 cosas. Un factor crítico, pues básicamente le vas a dar un 1 o un 0 y estos serían los factores críticos. Yo básicamente lo hice aquí en mi Excel, entonces se los voy a ir platicando. Porque me han preguntado, tienen dudas sobre cómo hacerlo. Entonces, primero, en el ejemplo que viene, habla de 4 ciudades. Y aquí viene, habla de los factores objetivos. Los factores críticos, pues es energía eléctrica, mano de obra, materia prima o seguridad. Los factores objetivos habla del, por ejemplo, costo del lote, el mantenimiento, construcciones, costo de la construcción y materia prima. Y los objetivos, pues es el impacto ambiental, clima social, etcétera, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que viene. Te habla que vas a evaluar 4 ciudades y aquí ya te consigue los datos, te da los datos, ¿no? Por ejemplo, factores críticos es energía eléctrica y materia prima. Entonces, de entrada, el C le asignan un 0 porque para este ejemplo en específico no tenemos manera de surtir la materia prima. Entonces, en automático, esa ciudad estaría eliminada. Aquí vienen los factores objetivos en millones, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan unos costos. Para la tarea que ustedes tienen que hacer, pueden o investigar. Si van a decidir de su ciudad, pues ustedes tienen una idea de cuánto cuestan el costo de mantenimiento, costo de construcción, etcétera. Y si no, pues pueden googlearlo, ¿no? Entonces, aquí viene la información, ¿no? Lo primero que te dice es asignas factores críticos y factores objetivos. Y básicamente esta es una suma de estos factores. 241 más 40 más 73 más 728 son 1082. Lo agarré y lo vacié en mi tablita de Excel. ¿Sí? Básicamente es una suma. Y te pide aplicar la primera fórmula, que básicamente es para calcular el factor objetivo de cada ciudad. Aquí está. Entonces yo se lo voy platicando. Te dice que para calcular el factor objetivo sería 1 entre la suma de los costos. Entonces, si se fijan, aquí es, por ejemplo, 1082, ¿no? Fue lo que nos salió de la suma de los costos individuales. Entonces, es 1 entre cada uno de los costos. 1 entre 1082. Ahí está. 1 entre 1038. Ahí se ve. 1 entre 1025 y 1 entre 1036. Y te dice súmalo. Entonces, esta es la suma de esas 4. Ahí está. Y luego te dice, ok, esta suma, multiplícalo en este caso por 1082. Entonces,
esta suma por 1082 igual, ¿no? Para todos los demás, copié las fórmulas. Y finalmente el factor objetivo de esa ciudad sería 1 entre el resultado anterior. Ahí está. ¿Sí? Yo que les recomiendo, hagan primero esta tablita y después vacíen sus datos. Si este ejemplo les sale bien, quiere decir que cuando ustedes van a vaciar sus datos, pues les va a salir bien, ¿no? Ok. Entonces ya aplicamos, ¿no? Ya tenemos los resultados. Punto 2414, punto 2516, punto 2521. Ok, ahora te dice, bueno, ahora vamos a calcular los factores objetivos. Entonces te dice, tú decides cuáles son para ti los factores objetivos, subjetivos. Entonces, por ejemplo, aquí ellos te dan una referencia, ¿no? Pues un factor subjetivo puede ser cuánta disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, en León, en la ciudad de León, todos los que somos de León, sabemos que cualquier persona te sabe o está muy relacionada con la industria del calzado. Entonces, ahí la disponibilidad de mano de obra sería muy alta, sería excelente, ¿sí? Entonces, esta es una tablita que ellos te dan como referencia. Tú puedes decidir agregar o quitar factores subjetivos. Yo les recomiendo que lo dejen tal cual. Y esta suma debe ser 100. O sea, prácticamente yo les recomiendo tomen como referencia esta tabla. Ahora, esto es otra vez el factor subjetivo. Ellos lo dan en base a su experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la ciudad A, ¿qué tanta disponibilidad de mano de obra tengo? Ah, pues tengo solamente, es buena, no es excelente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del clima social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el clima social es muy bueno. Por ejemplo, si estamos hablando de que es una empresa de zapatos y si vamos a evaluar León, entonces vamos a ver que la disponibilidad de obra disponibilidad de mano de obra es muy buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos están asignando ese valor 30. Servicios comunitarios, que si hay hospital, que si hay bomberos, que si hay transporte, que si hay escuela cerca, todo eso sería un servicio comunitario. Ustedes tendrían que evaluar. Entonces, ellos ya hacen aquí la tablita. Igual yo la vacío en Excel. Y básicamente es en base a lo que tú observas y la información que tienes, asignar valores y sumarlos. Entonces igual, ¿no? Por ejemplo, zona azul. La suma de factor subjetivo para la ciudad A es 53, para la ciudad B es 51, para la ciudad C es 83 y para la ciudad D es 58. Ahí está. Y esa información la vacía acá, 53, 51, 83, 58. Ok. Y ahora si nos dice el siguiente paso básicamente corresponde a combinar todos estos factores. Tienes que considerar integrar los factores objetivos con los subjetivos por los factores críticos. ¿Sí? Entonces básicamente esta fórmula te dice, tus factores críticos van a multiplicar a el factor objetivo, el resultado de su factor objetivo por el nivel de confiabilidad de tu estudio. Aquí le están asignando un 80%. Yo les recomiendo para su tarea dejen ese mismo 80% de confiabilidad y eso se lo vas a sumar. O sea, aquí ya lo multiplicamos por 80, aquí es 1 menos alfa, entonces por el otro 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que tú le estás dando un 20% de valor o de peso a los factores subjetivos y un 80% a los objetivos. ¿Sí? Entonces, esta aplicación de la fórmula básicamente es, ya tenemos el cálculo del factor objetivo,
Entonces es el factor objetivo por alfa. Alfa ya sabemos que vale 0.8. Entonces es el valor objetivo por el 80%. Ahí está. Factor subjetivo lo jalé de la otra tabla. 1 menos alfa, pues aquí es, bueno, sería 1 menos alfa. Ya sabemos que es alfa vale 8, entonces es 1 menos 0.8, pues es 0.2 por los factores subjetivos. Entonces es 0.2 por 53% y así sucesivamente. Ahora, la fórmula te dice suma lo que te salió de los factores objetivos más los subjetivos. Ahí está. Es este más este. Y finalmente multiplica por tu factor crítico. Aquí bueno, en la tablita se lo saltan, pero yo sí lo marqué. Básicamente es multiplicar. ¿Recuerdan que desde el principio del video yo les dije que en la ciudad C no había materia prima y en automático quedaba eliminado? Entonces al multiplicar queda eliminado el C. Lo pongo en rojo. Entonces ya nada más tendríamos que elegir entre las 3 ciudades que nos quedan. ¿Cuál vamos a elegir? Aquí te dicen. Permítame. La opción sería la ciudad D, porque esa es la que obtuvo un mayor porcentaje. Entonces, básicamente así se calcula, muchachos. Con esta información, ustedes copian, pegan todos estos cálculos, porque luego no me los pegan y los voy a penalizar. Entonces, si tienen dudas, me pueden escribir. Está mi correo en la sección de avisos o por WhatsApp. Que tengan bonita noche, chicos. Hasta luego. Bye.